vamos a definir lo que es armonía. Es la superposición de dos o más notas, es decir, que suenan de manera simultánea. Aquí, esta es la palabra clave, así es que te recomiendo que subrayes muy bien la palabra superposición. Esta palabra simplemente significa que hay dos cosas que están ensimismadas u ocupando el mismo espacio. Las notas que se superponen tienen intervalos entre ellas. Dame unos minutos y te voy a explicar lo que me refiero con esta regla de los intervalos. Es necesario que para que se llame armonía, haya por lo menos dos notas sonando al mismo tiempo. Te repito, el mínimo es de 2, pero pueden ser cualquier cantidad de notas, siempre y cuando estén tocadas de manera simultánea. Vamos a tomar como referencia de nueva cuenta la escala de Do mayor para que te quede claro el concepto de intervalo. Los seres humanos medimos las distancias en centímetros, metros, yardas, pies, etc. En la música, nosotros medimos las distancias que hay entre nota y nota a través de algo que se llama semitono. Semitono es la unidad de medición de distancias en la música, por así decirlo. Entonces, un intervalo o intervalo musical significa la distancia que hay entre cada una de las notas. Aquí debajo de la escala de Do mayor te dejé los valores que corresponden a los intervalos entre cada una de las notas de la escala de Do mayor. Nosotros no vamos a profundizar en las razones de por qué son estos valores así tan específicos, te repito. Existe una infinidad de manuales que te van a ayudar a entender esto de manera más profunda, más detallada e inclusive con un lenguaje matemático muchísimo más complejo. Por razones de este curso simplemente lo vamos a dejar así. Vamos a ver estos ejemplos aquí abajo. Con estas flechas estoy indicando que las notas están siendo tocadas de manera simultánea. Do y mi, sol y si, mi, sol y si, la, do, mi, sol. ¿Te fijas? Estas primeras dos armonías son muy sencillas porque simplemente hay dos notas tocándose al mismo tiempo, pero acá ya tenemos armonías más complejas. Para que te quede todavía más en claro a qué me refiero con esta regla de que las notas que se superponen deben de tener intervalos entre ellas, vamos a imaginar la siguiente situación. Imagina que hay un piano delante de ti y vas y tocas la tecla que corresponde al Do central. Puedes tocar esta tecla una vez y después otra vez de manera sucesiva, pero es físicamente imposible hacer sonar esta tecla dos veces al mismo tiempo. Piénsalo, nosotros no podemos hablar y decir dos palabras al mismo tiempo. Primero decimos una y luego la otra. Pasa lo mismo con los instrumentos musicales. Si quisiéramos tocar dos notas exactamente iguales al mismo tiempo, necesitaríamos de dos pianos y tocar en cada uno de ellos la misma nota, que en este caso es el Do central. Como son exactamente la misma nota al unísono, decimos que no es una armonía y tampoco es una melodía. Por regla, para que sea una armonía, dijimos que deben de existir un intervalo entre ambas notas y en este caso no lo hay porque es la misma. Tampoco es una melodía porque no se están tocando de manera sucesiva. En este caso podríamos decir que esto ya entra dentro de los terrenos de algo más rítmico, que próximamente te voy a explicar a qué se refiere. Para que te quede todavía más en claro a qué me refiero con esta regla de los intervalos, observa, en esta armonía que estamos tocando aquí Do y Mi simultáneamente, sí existe una distancia o intervalo. Aquí está, lo podemos ir sumando. De Do a Re hay dos semitonos, de Re a Mi hay dos semitonos. Lo sumamos, 2 más 2, 4. Decimos que el intervalo de Do a Mi es de 4 semitonos. Vamos a ver acá otro ejemplo. De Sol a Si.
Se están tocando de manera simultánea y sí existe un intervalo entre ellos, una distancia. Lo sumamos, de sol a la hay 2, de la a si hay 2, 2 más 2, 4. Un ejemplo más, en esta armonía mi, sol, si, vamos a ver cuál es el intervalo entre mi y sol. 1 y 2. Sumamos 1 más 2, 3 semitonos. Si en el piano que tienes delante de ti tocas estas 3 teclas, do, mi y sol al mismo tiempo, ahí podemos decir que sí es una armonía, porque tenemos una distancia entre cada una de estas notas y como se están tocando al mismo tiempo, entonces se respetan las reglas y por lo tanto sí es una armonía. Vamos a usar otra vez el teclado virtual. Voy a tocar do y mi. Son 2 notas tocadas simultáneamente y con un intervalo entre ellas. El piano tiene una ventaja, la cual es que de manera visual podemos observar esta situación de los intervalos y los semitonos. Entre cada una de las teclas de un piano existe un intervalo de un semitono. Por ejemplo, de aquí a esa tecla negra hay un semitono. De aquí a acá también un semitono. Y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a ver cuál es la distancia o intervalo entre do y fa. Para ello vamos a empezar a contar el número de teclas que hay para llegar de una a la otra. Empezando a contar por la que estamos iniciando, es decir, do. Esa ya cuenta como la primera. 1, 2, 3, 4 y 5. Para llegar hasta fa hay entonces 5 teclas, o sea, 5 semitonos de do a fa. Hagamos otro ejemplo más sencillo, de do a mi. ¿Cuántos semitonos hay entre ambas teclas? Empezamos a contar, como te dije, desde la primera que se está tocando. 1, 2, 3, 4 y llegamos a mi. Hay entonces 4 semitonos de intervalo. Si yo toco estas 2 teclas por separado, eso corresponde a una melodía. Al mismo tiempo, es una armonía. Esta es una armonía que tiene una estructura de 3 notas o de 3 tonos. Por lo tanto, ya es más complicada. Puede haber estructuras de 4 tonos también, la cual ya corresponde a algo mucho más complicado. Se pueden ir añadiendo la cantidad que sea necesaria de notas o de teclas en el piano para ir construyendo cualquier tipo de armonía.